El Señor Jesucristo me los bendiga a todos, hermanos. Saluden esta mañana en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Bueno, gracias le damos a Dios. Ya hemos oído la palabra, ya hemos avanzado esta mañana. Ya hemos elevado nuestras canciones, ya hemos elevado nuestra oración y ahora vamos a oír la palabra, ¿sí? Amén. Vamos a leer San Marcos 16, 15 y 16, ¿sí? San Marcos capítulo 16, versos 15 y 16. Y ahí vamos a leer la palabra. Sí, Marcos 16, el verso 15 y el verso 16. Bueno, gracias. Usted que lo encontró, puede leerlo en altavoz, por favor. La hermana María ya lo encontró, ¿cierto? Ella lo tiene ahí ya. 16, 15 y 16. Amén. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén, gloria a Dios. Siéntense, por favor, estén cómodos. Y bueno, hermanos, el propósito ahora es, vamos a hacer una forma de manejar algunos temas, ¿sí ves? Vamos a manejar algunos temas mensuales. Vamos a tener este mes de mayo, el mes del evangelismo. Vamos a manejar esos temas los domingos. Sí, vamos a hablar sobre la evangelización y cada mes vamos a tener un tema diferente. ¿Sí? La idea es que nos vamos a enfocar los domingos y bueno, vamos a tener algo aquí que nos recuerde que ese mes tenemos ese tema. Así que mañana tenemos el mes de mayo, pero pues vamos a empezar con este enfoque, ¿sí? de predicar el Evangelio de Cristo. Hermanos, cada día muere juventud y uno dice, hombre, la juventud perdida, porque muchachos jóvenes, jovencitas jóvenes, ¿cierto? Muy jóvenes, mueren, pierden su vida sin Cristo, que es lo más triste, ¿cierto? Porque bienaventurado el que muere con el Señor o el que muere en el Señor. Pero el que muere sin Cristo, ¿qué? ¿A dónde va a parar? La Biblia dice, si el justo con dificultad se salva, ¿sí? ¿A dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces, como decía un fulano por ahí, esta vuelta es seria. Y esto es de ponerle cuidado. Amén. Amén. Y nosotros somos los llamados, hermanos, a predicar el Evangelio, ¿cierto? Así que, bueno, vamos a predicar la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Y vamos a estar atentos, por favor, ¿sí? Bien. Entonces aquí el Señor le está dando una comisión a sus discípulos. Vayan por todo el mundo. Y comenzaron ¿en dónde? En Jerusalén, ¿cierto? Después en Judea, después en Samaria y hasta lo último de la tierra, y ahí caímos nosotros por la gracia de Dios. Ayer estaba escuchando un poco sobre la llegada del Evangelio a Colombia, y yo soy un gran admirador de estos hombres, porque yo, la verdad, nosotros estamos en unas condiciones distintas en estas generaciones, aunque hay muchos peligros de una manera diferente, pero estos hombres sufrieron por plantar el Evangelio, ¿sí? Y escuchaba yo al misionero Larsen ver morir a su esposa, sencillamente porque no era católico, y como la religión oficial de Colombia por la Constitución en ese momento era la católica, si una persona no era católica ni siquiera era atendida en un hospital. Partamos de ahí la situación que se tenía, ¿cierto? Y a la esposa le dio precancia, es que llama eso, ¿cierto? Sí. Y alguien le ayudó a conseguir una enfermera, pero la enfermera estaba lejos y mientras esta llegó ella murió.
Y bueno, que la criatura sobrevivió, él quedó solo con 2 niños. Y siguió predicando el evangelio. De Canadá le informaron que si quería regresara. Y él respondió: hermanos, ha caído un soldado, envíen refuerzos. Y el dinero que van a usar para que yo regrese, úsenlo para enviar refuerzos. Consideren lo que les digo, contestó, y que el Señor les dé sabiduría. Tremendo, ¿no? Hombres que uno admira mucho porque dice, bueno, a pesar de todo esto, al pie del cañón. Y la iglesia en Colombia es una iglesia que es muy grande y muy fortalecida. Pero miren cómo empezó, ¿cierto? Entonces todos estamos llamados a predicar. Bien, el Señor dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Bien, el que crea y sea bautizado, entonces este será salvo. El que no crea será condenado. Dios conoce la condenación. Por eso para Dios es importante la predicación, porque la predicación libera al ser humano de la condenación, y la condenación es eterna. Ahora, para que una persona sea salva, dice el que crea y sea bautizado, ¿cierto? Y para que una persona crea, dice Romanos 10:14, se necesita quien le predique. Porque ¿cómo oirán de aquel en quien no han oído, cierto? ¿Cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Cómo oirán, cierto? Si no hay quien les predique, dice la palabra. ¿O cómo creerán si no hay quien les predique? Así que esta comisión de predicar el evangelio es de todos. Mire, la Biblia muestra allí en Corintios 15 que el Señor Jesucristo no solamente se le apareció a los 11, porque a veces creemos que el Señor solo comisionó a los apóstoles. Pero Pablo dice que se apareció como a 500 hermanos, ¿cierto? Así que Él se apareció a todos y a todos mismos les comisiona: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea que a este mensaje, ¿sí?, este será salvo, pero el que no crea será condenado. Y el evangelio ha tenido muchos enemigos, muchos. Siempre ha habido quien se opone a la obra. Siempre ha habido quien hace la guerra. De hecho, en la historia que escuchaba ayer, al hermano Larsen, misionero en Colombia, le prendieron fuego a la casa donde él vivía con su esposa. Y bueno, gracias al Señor lograron salir, pero se le quemaron todas las cositas que tenía. Porque no faltan los enemigos, ¿cierto? Los enemigos de la obra, los que quieren estorbar. Entonces, la comisión como tal es predicar el evangelio a toda criatura. Habrá quien cree, habrá quien no cree, ¿cierto? Y sea bautizado. Es muy importante porque aquí hay un paso más. Y hoy voy a centrarme en el bautismo. Con la ayuda del Señor, hoy voy a centrarme en el bautismo. Sabemos que tenemos una comisión y es predicar el evangelio a toda criatura. Pero quiero hacer énfasis en el bautismo hoy, y particularmente en el nombre de Jesús. Porque es que, mire, el nombre de Jesús es como la piedra en el zapato de muchas cuestiones sociales o políticas. Es decir, no tenemos problema, puede decir el mundo, que usted hable de Dios, ¿cierto? Por ahí escuchaba un cantante decir: yo trato de no poner el nombre de Jesús en mis canciones para que no tenga como un embudo ahí la canción, sino que sea como para más gentes. Para mí eso no lo veo de una persona que realmente ha conocido el nombre del Señor. Amén. Porque sí, hable de Dios, puede decir el mundo, hable de Dios, pero no hable el nombre de Jesús. Claro, porque Dios puede ser cualquiera, ¿cierto? Porque hasta el mismo diablo se cree Dios.
Pero cuando ya individualizamos el nombre del Señor Jesucristo, ahí entra el problema, ¿cierto? Ahí ya no le pongamos religión a esto, porque el problema es el nombre de Jesús. Para muchos, ¿no? Para muchas personas, para muchos artistas, para muchas cantantes, o hay predicadores que los han invitado a algún programa de televisión o algo y les dicen, mira, vos puedes hablar de Dios, ¿sí? Pero no menciones el nombre de Jesús. Y esto no es coincidencial. Es porque el mismo diablo no quiere que el nombre de Jesús sea mencionado, ¿sí? Porque, mire, yo una vez estaba en clase de inglés en el colegio y el profesor dijo, digan una frase en inglés. Y yo dije, God is good. ¿Y eso qué es? Dios es grande, dije yo. No, Dios es bueno. Y él me dijo, está mal la frase. Y yo le dije, pero ¿por qué está mal? Yo la estoy organizando y está bien. Y él me dijo, no, está mal porque usted tiene que decir my God. Su Dios, porque dioses hay muchos. Y usted dice Dios es bueno, pero ¿cuál de todos? Y es verdad, porque si usted habla con fulano, él tiene un Dios, la Biblia dice que la avaricia es idolatría, así que el Dios del avaro es el dinero, ¿cierto? Si habla con ciertas culturas, tienen otros dioses, estos por aquí, estos por allí, y hasta el satanista mismo dice que Satanás es su Dios. Entonces el problema no es decir que hay Dios. Es más, decir que no hay Dios es necedad, por eso dice la Biblia, dice el necio, en su corazón no hay Dios. Pero cuando nosotros decimos que Jesucristo es mi Dios, ahí la situación ya es complicada. Entonces por eso es que quiero fundamentar el bautismo con el nombre de Jesús en cuanto a lo que es la predicación del Evangelio. Amén. Así que el Señor nos ha comisionado para que vayamos y prediquemos. El que cree, ahorita hay que llevarlo al segundo paso y es bautizarlo, ¿sí? Cristo dijo, el que crea y sea bautizado, entonces éste será salvo. Y es nuestro trabajo entonces conducir a las almas por este camino. Pero entonces, ¿cómo es el bautismo? Porque uno se encuentra con muchas cosas. Hace días hablábamos con alguien que decía, mira, es que a mí me bautizaron con un vaso de agua ahí en la cabeza, ¿sí? Entonces, ¿cómo hay que bautizarse? Porque yo creo que no quedé bien bautizado, me decía esa persona, ¿cierto? Echar un vaso de agua ahí encima. Entonces es importante que esto quede claro. ¿Cómo hay que bautizar según la Biblia? Según la palabra. Una vez que predicamos el Evangelio, una vez que alguien dice yo creo en Jesucristo, venga para aquí porque va para el bautismo, ¿cierto? Ahora, Hechos 28:19 nos habla del mandato divino del bautismo. ¿Quién lo encontró? Que lo lea en altavoz, que se oiga. 28:19. Sí. Pero poniéndose los judíos... Mateo. ¿Hechos o Mateo? Mateo. Dije Hechos. Bueno. Mateo, Discúlpenme, Mateo. 28:19. Excuse me. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Por tanto, vayan, nuevamente el mandamiento, y hagan discípulos a todas las naciones, gloria a Dios, porque ahí cayó Colombia, Argentina, Perú, Chile y todos estos países de Latinoamérica, ¿sí? Y bautícenlos, miren que nuevamente va la orden. Vaya y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el mandato divino. Hechos 2:38. Recuerden que ese día el Señor les dijo eso cuando se fue a la gloria, ¿cierto? 10 días después estaban orando los discípulos y ¿qué pasó? ¿Recuerdan? Vino un fuerte viento, ¿sí? Más fuerte que los que hacen aquí en Mar del Plata, ¿cierto? Que a veces esta casilla se mueve y uno dice, ay Dios mío.
más fuerte, y llenó la casa en la que estaban, y se les aparecieron lenguas como de fuego, ¿cierto? Lenguas de fuego que llenaba a cada uno. Y empezaron a hablar en otras lenguas y fueron llenos del Espíritu Santo. Y fue tanto el estruendo que la gente se asustó, porque estaban en una fiesta nacional y habían extranjeros de toda parte, ¿cierto? Y entonces les llamó la atención a todo y vinieron, ¿qué es lo que pasa? Y alguien decía, esta gente está borracha, porque les oían glorificar a Dios. Sin embargo, les llamó la atención que los oían, les oían glorificar a Dios en otros idiomas, y decían, estos no son gente de aquí, de este pueblo, pero si los oímos glorificar a Dios en nuestra lengua de nacimiento, medos, persas, elamitas. Así que Pablo se pone, dice, varones hermanos, esta gente no está borracha como ustedes creen. Pedro, ¿lleno de qué? Del Espíritu Santo. Pedro no estaba lleno de filosofía, de ideas, de asuntos humanos, de psicología, no, del Espíritu Santo. Digo, varones, esta gente no está borracha como ustedes creen, puesto que son las 9 de la mañana y nosotros no tenemos esa costumbre, ¿cierto? Ni de emborracharnos a las 9 de la mañana, aunque los cristianos no nos emborrachamos a ninguna hora, sino que esto es lo que habló el profeta Joel, que en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y empieza Pedro, lleno del Espíritu Santo, a predicar su primer sermón a una multitud. Y dice, este Jesús de Nazaret, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, a este Jesús a quien ustedes mataron. Y los frenteó así nada más. Claro, hace 10 días todos le habían dicho, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y dice la Biblia que ellos compungidos, mira el poder de esta predicación que los conmovió. Y le preguntaron, ¿qué haremos, Pedro? Hechos 2:38, Pedro contesta, ¿qué dijo Pedro? A ver, ¿quién lo lee en altavoz? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu. Amén. Amén, amén, amén. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese en cada uno de ustedes. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuántos se convirtieron ese día? Como más de 3,000. Y todos fueron bautizados en el nombre de ¿quién? De Jesús. Aquí viene la pregunta del $1.000.000, ¿sí? Pero hace 10 días Jesucristo dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro estaba ese día delante del Señor. ¿Por qué 10 días después Pedro le dice a una multitud, bautícenlos o bautícense o háganse bautizar en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados? Pedro, ¿qué entendiste mal? ¿Por qué estás diciendo que es en el nombre de Jesucristo? Alguien puede decir, lo que pasa es que él estaba predicando a los judíos, y como los judíos mataron a Jesús, el bautismo para ellos era en el nombre de Jesucristo. Bueno, entonces vámonos para Samaria. Porque según el judío, el samaritano no era judío. Es más, decían, demonio tiene. ¿Cierto? Porque el samaritano ya sabemos que fue una mezcla entre los israelitas y la gente que trajo a Siria de otras naciones cuando fue conquistada. Ahora, Hechos 8:16. Felipe fue a Samaria. Recordemos que Felipe era un ¿qué? Un evangelista. Y fue allá a Samaria y predicó el evangelio, y dice la Biblia que cosas poderosas fueron hechas por la mano de Felipe, ¿cierto? El Espíritu Santo a través de él sanó enfermos, eso hizo de todo, hasta los bautizó. ¿Y cómo los bautizó? Hechos 8:16, que no leen altavoz. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No había descendido sobre ellos que el Espíritu Santo. Por eso mandaron a llamar a los apóstoles. ¿A cuáles apóstoles? A Pedro y a Juan. Los mandaron a llamar de Jerusalén, porque esta gente no ha recibido el Espíritu Santo y necesito que oren e impongan las manos. Pero Felipe ya los había bautizado. ¿Cómo los bautizó Felipe? En el
nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿A quiénes? A los samaritanos. Entonces, el argumento de que no, en el nombre de Jesús es para los judíos. Pues los samaritanos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y alguien podría decir, pero es que los samaritanos tienen alguito por allá de judío. Bueno, entonces vámonos para donde los gentiles, ¿cierto? Y vámonos a la casa de Cornelio, Hechos 10, 47 al 48. ¿Quién lo encontró que lo lea en alta voz? Entonces respondió Pedro, pues ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. ¿Mandó bautizarles en qué nombre? En el nombre del Señor Jesús. ¿A quiénes? A los gentiles. A los gentiles, porque recordemos que Cornelio no era judío, sino que era romano, ¿cierto? De la compañía la italiana. De hecho era como un militar, un soldado, ¿sí? Creo que era un centurión, ¿sí? Y su familia era gentil, nada que ver con los judíos. De hecho, mire que el mismo Pablo estaba receloso para ir allá, hasta que Dios tuvo que... Pedro, tuvo que mostrarle una visión, ¿cierto? Y un lienzo que Pedro le dijo, Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado a mis labios. Y el Señor lo exhorta diciéndole, ¿qué? No llames inmundo a lo que yo he purificado. A lo que yo he limpiado no llames tú inmundo. Y entonces cuando el Señor le muestra esa visión, le están tocando el timbre ahí abajo. Pedro, lo buscan unos fulanos por allá, es que lo necesitan. Sí, Señor, es que, ¿para qué me necesitan? Dijo Pedro. No, es que mi Señor dijo que él a las 3 de la tarde estaba allá orando porque él ora mucho y se le apareció un ángel y dijo, vaya a tal parte que allá hay un fulano que se llama Pedro, que se llama Simón y le dicen Pedro. Y que venga, pues. Pedro se quedó sin argumento, ¿cierto? No, pues vamos. Con ese datico, imagina que lleguen a uno acá y es que un ángel se le apareció por allá fulano y le dijo que en esta dirección hay un fulano que llama Samuel Andrés García Osorio de Cédula 1112. Ay, Señor, no, pues toca ir, ¿cierto? Y Pedro arrancó y les predicó el evangelio, pero receloso. Él se hacía de lejitos porque para el judío, hermanos, sentarse a comer con un gentil es una abominación. Es porque hoy día también es así. Si usted fuera a Israel y fuera allá a Jerusalén y usted dice, no, voy a sentarme con un judío aquí a la mesa y nos vamos a almorzar. No, él no hace eso. Todavía, claro. O sea, para un judío sentarse a comer con un gentil, no. Pedro estaba ahí receloso. Y cuando él ve que el Espíritu Santo empieza a llenar a cada uno, él dice, no, pero yo aquí ¿qué hago? O sea, si Dios les está dando el Espíritu Santo como a nosotros, ¿quién soy yo para negarle el bautismo a esta gente? Y mandó a bautizarlos en el nombre de Jesús, dice la Biblia. Bueno, pastor, una pregunta. Si hoy por hoy existe eso en Israel todavía, los israelitas, ¿ellos no han conocido entonces el poder de Dios todavía? ¿O? No. A ver, ¿No lo han querido aceptar o qué? No, hay judíos que se llaman mesiánicos, son judíos que han reconocido a Cristo, pero normalmente el judío ortodoxo, ellos no reconocen a Jesús. La Biblia dice que... Claro, y ellos dice la palabra de Dios que ha sucedido a Israel endurecimiento. Y así lo quiso Dios hasta que Cristo aparezca. Y esto para salvación a los gentiles. Ahora, si no nos basta con la casa de Cornelio, vámonos entonces a Éfeso, que sabemos que eso ya era fuera inclusive del territorio, porque alguien podía decir, no, pero es que eso ahí, Cesarea de Filipo, estaba cerquita, había mucha influencia judía. Vámonos para Éfeso, ¿cierto? Que estaba más lejos, tierra de los gentiles. Y allí encuentra unos discípulos, Pablo, Hechos 19, capítulo 1, 19, versículo 1 al 5. ¿Quién lo encontró? ¿Quién dijo yo? Vamos a leerlo, por favor, en alta voz. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo 19. cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados?
Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo fueron bautizados? En el nombre del Señor Jesús. ¿Quién los bautizó? Pablo, sí. Pablo. Pablo fue a esta ciudad. Amén. Entonces, hermanos, aquí vemos por lo menos 3 personajes bíblicos bautizando en el nombre de Jesús: Pedro, Pablo y Felipe. Y ahorita les voy a mencionar otro. ¿Sí? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque es importante que la palabra la interpretemos. Miren, porque hay quien bautiza, partamos, yo creo que sumergir a la persona completamente en agua, ya todos lo sabemos, ¿cierto? Así debe ser el bautismo, sumergido totalmente en agua. La palabra bautismo viene de sumergirse, ¿sí? O sea, no es que con un vasito de agua en la frentecita, no. Sí, la persona debe sumergirse en agua, debe estar totalmente cubierta con agua. En algunos casos se han hecho algunos bautismos por unas situaciones muy particulares, donde se ha bautizado una persona con una sábana totalmente empapada en agua y se ha cubierto de la cabeza a los pies. Pero porque son personas que no se pueden mover de ahí o se están muriendo y quieren ser bautizados, ¿sí ves? Entonces es una forma de bautismo, pero normalmente el bautismo se hace sumergiendo a la persona totalmente en agua, ¿sí? Ahora, pero hay quien bautiza, sumerge a la persona y dice: te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, surge la pregunta: si Pedro, si Felipe y Pablo bautizaron invocando el nombre de Jesús, ¿por qué nosotros tendríamos que hacerlo diferente? Entonces aquí hay cierta contraposición que dice: no, es que hay que obedecer a Jesús antes que a los hombres. Hermanos, este argumento es muy débil. ¿Por qué? Porque está insinuando que Pedro, Felipe y Pablo estaban equivocados. Y si Pedro, Felipe y Pablo estaban equivocados, la Biblia, gran parte de ella estaría equivocada, porque un porcentaje muy alto del Nuevo Testamento lo escribió Pablo. Y si él se equivocó en algo tan básico, porque Hebreos dice que el bautismo es una doctrina básica, si Pablo se equivocó en algo tan básico como el bautismo, ¿qué se dirá entonces de las demás cartas? Habría que quitar la primera carta las cartas de Pedro, habría que quitarlas de la Biblia, todas las cartas paulinas, ¿sí? Nos quedaríamos prácticamente sin el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, hermano, decir que es que hay que obedecer a Jesús antes que a Pedro, a Felipe o a Pablo es un argumento que no es espiritual, más bien es necio. Es necio porque insinúa error en las Escrituras. Y la palabra del Señor es santa y es perfecta. Y esa es nuestra fe. Mire que esta semana hablábamos de por qué la Biblia decía que las mujeres prepararon después del día de reposo y en otra parte de la Biblia dice que antes. Y lo que parece una contradicción resulta que nos arroja una verdad, ¿sí? Entonces la Biblia no se está contradiciendo. No se está contradiciendo. Estos hombres no se equivocaron. Nunca se equivocaron. Hablo en cuanto fueron inspirados. Obviamente como hombres todos nos equivocamos, pero en la inspiración a la hora de establecer las Escrituras, el Espíritu Santo estaba presente. Amén. Y la Biblia dice muy enfáticamente que el primer sermón de Pedro fue Pedro lleno de
Santo. Pedro no estaba hablando cualquier cosa. El mismo Cristo que hace 10 días le había hablado, lo había llenado a él dentro. Y por ese Cristo estaba dando el santo mandamiento a los judíos de que se bautizaran en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces podríamos decir, entonces, ¿qué pasó? Porque entonces si Jesús dijo que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, porque Pedro 10 días después, Pablo después y Felipe por allá y todo el mundo se fue a bautizar en el nombre de Jesús? Porque no hay ninguno. Hombre, pongámosle sentido común. No hay ninguno en la Biblia que haya sido bautizado diciendo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay ninguno. O sea, no sé a veces por qué se persiste y se mantiene en eso hoy día. Entonces, ¿qué les dijo Jesús a esta gente? Ole, ¿por qué esta gente como que no entendió? Diría alguien. No, esta gente entendió muy bien, sino que son de pronto otras personas las que no han entendido, ¿cierto? Pero Pedro, Pablo, Felipe y los demás entendieron muy bien lo que Jesús les estaba diciendo. ¿Qué les dijo Jesús? Les dijo, vayan y hagan discípulos a todo el mundo. Ahí caímos nosotros, gracias a Dios. Bautícenlos en el nombre del Padre. Primero que todo hay que saber cómo se llama el Padre para poder bautizar. Yo no puedo salir corriendo a bautizar si no sé cómo se llama el Padre, ¿cierto? Porque es que estamos recibiendo un mandamiento del Señor. O sea, no estamos recibiendo por ahí un mandamiento de cualquier persona. Es del Señor. Hay que analizarlo, hay que estudiarlo, hay que interpretarlo, hay que conocerlo. Y el Señor dice, vayan y bauticen en el nombre del Padre. Pregunta, ¿cómo se llama el Padre? Porque si a mí Cristo me mandó a bautizar en el nombre del Padre, yo tengo que saber cómo se llama el Padre, ¿cierto? Sí, porque es que no podemos, hermanos, confundir una cosa con otra. Te bautizo en el nombre del Padre, sí, pero ¿cómo se llama el Padre? Mire, por eso les decía al principio, la invocación del nombre es muy importante. La Biblia dice, invócame en la angustia. ¿Qué es invocar? Llamar por el nombre. ¿Sí? Eso en el ocultismo, por ejemplo, se sabe muy claramente. La persona quiere invocar un demonio, por ejemplo, tiene que conocerle el nombre. Por eso Satanás también mete tanta mentira a través de las canciones y de los muñequitos de la televisión, porque a través de eso enseña nombres de demonios para que los niños los llamen. Y los niños tal vez inocentes, y los padres también. Pero el Señor dijo, invócame en la angustia. Para invocar al Señor hay que saber cuál es su nombre. Yo no puedo llamar al Señor si no conozco su nombre. Es importante conocer su nombre. Por eso el profeta dijo por el Espíritu, en aquel día mi pueblo sabrá mi nombre. ¿Sí? Entonces es importante eso, saber el nombre para poder invocar. Yo no puedo invocar un nombre que no conozco, ¿cierto? Pero pasa que en aquellos días solo sabrá de nombres que... Eso está, creo que, bueno, no la tengo precisa, le queda de tarea, creo que es Zacarías, me parece. Ahí la buscan ahorita, el texto. Pero el nombre es muy importante, mire, yo no puedo llamar al hermano Oscar si no conozco su nombre, ¿cierto? Supongamos que estamos aquí y estamos frente a una multitud, yo al hermano Oscar allá, pues yo no puedo decir, ¡hey, sí, usted, sí, el que tiene camisa! Todos tienen camisa. Sí, el que tiene pelo en la cabeza. Ay, sí. Cierto, pero si yo miro al frente y yo digo, hermano Oscar, ya ahí mismo él va a voltear, ¿cierto? Porque llamé a su nombre, lo invoqué. Eso es importante. Yo soy padre de familia. Sí, tengo 2 hijas, pero ese no es mi nombre. A mí no me pueden llamar padre, porque no es mi nombre. Aunque en estos días pasó alguien por ahí y me dijo, Dios padre. Pero padre no es un nombre, ni es el nombre de nadie.
Padre es un título que recibe alguien cuando engendra. ¿Sí? Si yo nunca hubiera engendrado, yo no sería padre. O sea, es una posición. Isaías 52:6. Es Isaías, perdón. Es una posición que te da la vida, el ser padre, cuando engendras. Ahora, Dios ahora es llamado Padre. ¿Por qué? Porque engendró. ¿Sí? Sabemos que Él es Padre porque engendró, pero Él no se llama Padre. No, el nombre de Él no es Padre. Es Padre porque engendró. ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo se llama entonces el Padre? Yo tengo que preguntar esto si yo quiero obedecer al Señor, porque yo no voy corriendo a hacer cualquier cosa. Vayan y bauticen en el nombre del Padre. Bueno, ¿cómo se llama el Padre para poder obedecer? Porque no puedo arrancar y decir, mira, te bautizo en el nombre del Padre. No, ¿cómo se llama el Padre? Porque hay que invocar el nombre del Padre en el bautismo. Hechos 22, 14 al 16. ¿Quién lo lee en altavoz, por favor? Fuerte que se escuche. Hechos 22:14. 22:14. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo y a todos los hombres de lo que has visto y oído. 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Lava tus pecados qué? Invocando su nombre. ¿Invocando qué? Su nombre. Mire que hay una necesidad de invocar el nombre. ¿A quién le estaban diciendo esto? A Pablo, que para ese momento se llamaba ¿cómo? Saulo. Recordemos que él iba a Damasco porque él estaba matando cristianos y una luz lo tumba del caballo, ¿cierto? Y entonces le habla y le dice, Saulo, dura cosa te es dar puntapié contra el aguijón. ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. Y este se va y queda en una casa ciego por 3 días. ¿Y llega quién? Ananías. Y le dice, Saulo, ¿por qué te detienes? Levántate, lava tus pecados invocando su nombre. Hombre, está claro, hay que invocar un nombre en el bautismo, ¿cierto? Pero ¿cuál nombre? El nombre del Padre. ¿Sí? Pero entonces, ¿cómo se llama el Padre? Bueno, vamos a tomar algunos textos, porque alguien podría decir, el Padre es Jehová. ¿Sí? Llámelo Jehová de los ejércitos, llámelo Yahweh Sabaoth, el Señor de las huestes. Otro más ortodoxo dirá es de HWH. ¿Sí? Lo cierto es que en la antigüedad Dios se dio a conocer con un nombre a su pueblo Israel. ¿Sí? Aunque no es el nombre de este pacto, porque ya hemos hablado de eso. Y Dios se relaciona con su pueblo conforme al pacto. Porque inclusive Jesús no es el nombre eterno de Dios. La Biblia enseña que y conocerán mi nombre nuevo, hablando de la nueva Jerusalén. Mire que hay otro nombre que conocer. ¿Cuándo? Cuando pasemos a otro nivel, cuando lleguemos a otra alianza, tal vez la palabra no sea alianza, pero lleguemos a un conocimiento a donde Él nos quiere llevar, porque la palabra Jesús o el nombre Jesús se relaciona con salvación. Porque ese es el pacto de hoy, mientras que el nombre Jehová de los ejércitos, Yahweh Sabaoth, el Señor de las huestes, se relaciona más con la existencia de Él en sí mismo y no con salvación. Porque para ese entonces Dios solamente les dio una ley y les dijo, vivan por ella, cúmplanla y vivirán. Pero ¿cómo eso los podía salvar? ¿Quién cambia lo que el hombre es por dentro?
¿Sí? Así que ellos se relacionaron con Dios en otro pacto, en un pacto distinto. Y por eso, hermanos, no tropecemos tanto en estas cosas. ¿Sí ves? Hay gente que ha conocido a Dios inclusive en otro nombre. Es más, cuando Pablo llegó a una de las ciudades había una inscripción y un altar que decía al Dios no conocido, así lo llamaban, el Dios no conocido. Y Pablo les dice, mira, ese Dios no conocido que ustedes adoran sin conocerlo, es el Dios que yo les hablo. Amén. Y lo adoraban y no lo conocían. Y quién sabe hasta qué otras culturas por ahí le adjudicaron un nombre para poder adorarlo, ¿cierto? Entonces, por eso yo les digo, no tropecemos en esas cosas. Ahora, pero hay quien dice, bueno, Jehová, porque Jehová es el nombre que se menciona en el Antiguo Testamento. Bueno, partamos de este nombre y vamos a demostrar que la persona, porque hermanos, vea, es importante dejar algo claro. Y yo por eso les he dicho, la versión, o sea, la versión de la Biblia que cambia el nombre de Jehová por Señor no es del todo correcta. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Señor. Y si yo quiero demostrar que Jesucristo es Jehová y cambio la palabra Jehová por Señor, no puedo demostrarlo porque la Biblia claramente dice que Jesucristo es el Señor. ¿Sí? A ver, voy a ponerles un ejemplo. Isaías 53:6. ¿Qué dice Isaías 53:6? Y este mensaje lo vamos a continuar porque... Sí, hermanita María, con alta voz que se oiga duro. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, mire, mas Jehová cargó en él. ¿Por qué les digo que no es del todo correcta? Porque si yo cambio aquí esto, mas el Señor cargó en él el pecado de muchos, es obvio que Jesucristo es el Señor. Entonces yo no podría demostrar esto, porque es que el nombre, mire, a ver, quiero explicar esto. Porque es que el nombre denota la personalidad de alguien. Señor no puede ser la forma porque esto no denota la persona, pues señores hay muchos. ¿Me hago entender? Pablo mismo lo dice, puesto que señores hay muchos. Ahora, sin embargo, Jehová es un nombre. Más allá de la polémica de cómo se construyó el nombre, Jehová es un nombre, ¿cierto? Y cuando se habla de un nombre, se habla de una persona, no de una, o un número de personas, no, sino de una persona. De hecho, Dios mismo dice, ¿cierto? Venid y ved, hablando de Jehová, ¿cierto? Que yo mismo soy, que no hay dioses conmigo. Amén. Que yo solo, dice, extiendo los cielos e invita a la creación a verle, que no hay más dioses con él. O sea, que es una sola persona. Porque es que a nosotros nos enseñaron 3 personas distintas, pero un solo Dios. Pero la Biblia nunca habla de 3 personas. Si usted se lee todo el Antiguo Testamento, la persona, por eso traigo el nombre de Jehová, porque solo el nombre puede denotar a una persona. Si yo hablo de Señor, no se va a entender. Amén. Entonces, Jehová denota a una persona, la persona de Dios con la que se relacionó el pueblo de Israel. ¿Sí? Ahora, el verso 6 del capítulo 53 dice que Jehová, la persona de Jehová, que es Dios, cargó en él el pecado de muchos. Sin embargo, la palabra, ¿quién dice que cargó nuestros pecados? Jesús el Cristo, ¿cierto? Amén.
Entonces, cuando yo veo Isaías 53:6 y yo veo entonces que el Nuevo Testamento me dice que Jesucristo cargó mis pecados, pero Isaías me está diciendo que Jehová cargó sobre él el pecado de muchos, indiscutiblemente se tienen que estar refiriendo a la misma persona. Amén. Porque dos personas no cargaron la cruz. La Biblia nos muestra que una sola la cargó, Jesucristo. Entonces, la persona de Dios, ¿cierto? Que es mencionada en Isaías 53:6, es Jesucristo. Amén. Amén, amén. Esto para el que dice que el Padre es Jehová. Si el nombre del Padre es Jehová, entonces Jesucristo es Jehová. ¿Me hago entender? Amén. Vamos a tocar otros textos. Zacarías 11:13. Zacarías 11:13. ¿Qué dice? 11:13. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Amén. ¿Quién dijo? ¿Quién le dijo al profeta? Le dijo Jehová. Estamos hablando de una persona. Por eso les digo, cuando se habla de una persona es importante tener un nombre. Tener un nombre. De lo contrario no se puede hacer una precisión. Por eso les digo, en este tipo de textos la palabra Señor no sería correcta. ¿Sí ves? No sería correcta, pero cuando tomamos un nombre, identificamos a una persona. Israel se relacionó con Dios no con dos personas ni con tres, ¿cierto? ¿Con cuántas se relacionó? ¿Qué dice Deuteronomio 6:4? Oye Israel, Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es. Y está mencionando el nombre de él, ¿cierto? El nombre con que se conoció. Bien. Vuelvo y les digo, más allá de la polémica de estas cosas, pero teológicamente necesitamos tener un nombre para poder demostrar que la persona de Dios del Antiguo Testamento es Jesucristo. Así que Zacarías 11:13 dice, y me dijo Jehová, tomen esas 30 monedas de plata y échenlas allá en el tesoro, valiente precio con el que me apreciaron. 30 monedas de plata. ¿A quién vendieron con 30 monedas de plata? A Jesucristo, ¿cierto? Amén. Pero Jehová le dice al profeta Zacarías, valiente precio con el que me apreciaron. O sea, la persona de Dios está diciendo que a él le pusieron precio y fue 30 monedas de plata. Entonces, ¿cuál es el nombre del Padre? ¿Ah? Jesús. Hechos 4:12, ¿quién lo lee en altavoz? E Isaías 43:11. Hechos 4:12. Isaías 43:11, ¿quién lo encontró? Que lo vaya leyendo en el fuerte voz, por favor. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Y qué dice Isaías 43:11? Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Y fuera de mí no hay quien salve. Volvemos a la persona de Jehová, porque es que estamos hablando de una persona. Cuando algo tiene nombre es porque es una persona, ¿cierto? Cuando alguien tiene nombre es una persona. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé. Pero Hechos 4:12 nos dice que en ningún otro hay salvación, sino en Jesucristo. Entonces, si separamos a Jesucristo de la persona de Jehová, entonces decimos, bueno, ¿cuál de los dos? Pues porque usted dice que no hay otro fuera de usted, y usted dice que solamente en su nombre. Entonces, ¿cómo es la vuelta? La vuelta es muy sencilla, es que son la misma persona. Amén. Amén.
la persona que habló en el Antiguo Testamento. Y la persona de Hechos 4:12 son la misma. Son la misma. Amén. Juan 17:25. Y alguien más, Juan 14:18, por favor. Vamos a ir terminando Juan ya por... 17:25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. ¿A quién está orando el Señor? Y estos han conocido que tú me enviaste. Al Padre. Siguiente texto, 26. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y he dado a conocer tu nombre. Amén. El Señor predicó 3 años sobre este planeta. 3 años. Y antes de morir oró y dijo: Padre, he dado a conocer tu nombre. Amén. ¿Qué nombre nos dio a conocer la persona de Jesucristo? Jesús. Aparte del nombre de Jesús, ¿qué otro nombre nos dio a conocer? No más, no, ningún otro nombre. El único nombre que Él nos dio a conocer fue el nombre de Jesús. ¿Cierto? Y Él dice: Padre, he dado a conocer tu nombre. Mire que ahí se viene a cumplir la palabra. Y en aquel día mi pueblo sabrá mi nombre. ¿Cierto? Sabrá mi nombre. Claro, porque el nombre que ellos tenían no era el nombre, a ver, el nombre, vuelvo y les digo, el nombre manifiesta un pacto y una relación, ¿cierto? Y el Señor lo llamaron de muchos nombres, ¿cierto? ¿Cuál es el primer nombre con el que llaman al Señor en la Biblia? Yo soy. No. Yo soy. El primer nombre con el que lo llaman es Silo. ¿Sí? La profecía que da Jacob a su hijo Judá, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Después viene el nombre Yo Soy, que es el mismo, en la misma relación con la que aparece el nombre Jehová, ¿cierto? Donde le dice: con este nombre no me di a conocer a tus padres, y le dijo a Moisés, que sabemos que la estructura de ese nombre es de HWH, o las consonantes que nos quedan, ¿cierto? Pero que los teólogos toman las vocales de la palabra Señor y la implantan en este tetragramatón para darle consonabilidad, si existe esa palabra, y si no me la acabé de inventar, ¿cierto? Para que se pueda oír. Yo por eso les he dicho, hermanos, también, o sea, el nombre de Jehová no es un nombre que nosotros tampoco debamos como tirarle puntapié, porque está construido con cosas sagradas. Amén. Con el tetragramatón, que para el judío es algo sagrado. YHWH es algo sagrado, porque para ellos Jesús no va. Ellos siguen en el antiguo pacto. Y en el antiguo pacto es el nombre de su Dios. Ahora, las consonantes son tomadas del nombre Señor. Alguien me decía: no, es que a la Biblia no se le puede añadir. Es que no se le está añadiendo, ¿cierto? A ver, me explico. Si esta camisa tiene un roto, sería añadidura si yo tomo de otro roto o de otra prenda y le pego. Pero si yo tiemplo la tela y remiendo, se está añadiendo. Es decir, no se está tomando algo externo a la palabra. No se está trayendo de una cosa que no sea la Biblia. Se tomaron las vocales de la palabra Adonai, ¿sí? Y se las ponen al tetragramatón. Entonces, más que una añadidura, veámoslo como un remiendo para dar una consonabilidad. Pero ambas cosas en sí son sagradas, tanto el tetragramatón como el nombre Adonai, ¿cierto? Amén. Y esto hace que haya que deba de haber también un respeto hacia eso, pienso yo. Entonces, teniendo este nombre, nos dice Hechos 4:12, no hay salvación en nadie más que en el nombre de Jesús. Pero por allá Jehová en el Antiguo Testamento dijo: fuera de mí no hay quien salve.
Es decir, yo puedo salvar y nadie más. Así nada más se las pongo. Ustedes verán qué hace. Y aparece Jesús y dice, solo en mi nombre es salvación. Ustedes verán si le andan o no. Entonces, allí es donde se corrobora que la persona de allá que habló allá es esta misma. Amén. 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 Bien. Vamos a ir terminando entonces Juan 14, 18. Y vamos a terminar en Isaías 9, 6. Y quedamos pendientes porque nos estamos pasando ya. Denme 3 minuticos más para terminar. Porque nos falta definir el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo. Pues el mandamiento es vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué dice entonces Juan 14, 18? No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. No os dejaré huérfanos, dijo Cristo. ¿Cierto? ¿Quién puede dejar huérfano? Padre. Solo un padre puede dejar huérfano, ¿cierto? Isaías 9:6, ¿qué dice? Juan 14, 18. Era Juan 14, 18. Sí. Isaías 14. ¿Qué está pidiendo Isaías? 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ok, entonces recordemos que el nombre de Jesús fue un misterio, ¿sí? Un misterio en la antigüedad. Por eso el Señor o el Dios Todopoderoso, como se le manifestó Dios a Abraham, ¿cierto? Porque a Abraham Dios se le manifestó como el Dios Todopoderoso. Yo soy el Dios Todopoderoso, pero no le dijo su nombre. Ahora, el nombre de Jesús quedó oculto. Y aquí Isaías dice, porque hijo nos es nacido. ¿Está hablando de quién? De Cristo. ¿Cierto? Niño nos es dado. Y será su nombre. Y yo creo que todos estaban a la expectativa porque todos querían saber cuál era ese nombre que iba a venir. Pero le cambia la vuelta el profeta y más bien empieza a descifrar unos adjetivos, ¿cierto? Admirable, Dios fuerte, Padre eterno. O sea que la persona de Jesús es Padre eterno. Entonces, ¿quién es Jesús? El Padre eterno. Es admirable, es Dios fuerte, es Padre eterno. Es príncipe de paz, es consejero. Entonces, redondeando esta primera parte, si Cristo me envió a bautizar en el nombre del Padre y con todos los textos que hemos tenido, ¿cómo entonces se llama el Padre? Jesús, ¿cierto? Discutiblemente tiene que ser el nombre de Jesús. De lo contrario, un porcentaje muy alto de la Biblia estaría equivocada. Por ejemplo, cuando dice, ¿cuándo nos mostrarás al Padre? Y Jesús le dice, tanto tiempo andando conmigo y aún no me conoces, Felipe. Sí, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Sí. Y de esto... Perdón, ese Felipe es el evangelista. Creo que no, ese Felipe era uno de los 12, los apóstoles. El otro Felipe fue el diácono que nombraron que era evangelista. Bien, concluyendo, porque vamos a seguir con este tema, con todos los textos que hemos tomado, queda demostrado que el nombre del Padre es Jesús. No hay otro nombre para llamar al Padre. ¿Sí? Jesús. Entonces, si Cristo allá nos mandó diciendo, vaya, bauticen en el nombre del Padre, ya tenemos entonces el primer nombre. ¿Cierto? El nombre del Padre ya lo tenemos, se llama Jesús. Ahora sí, puedo ir a bautizar, pero espere, también el nombre del Hijo y del Espíritu. Así que eso lo vamos a ver la próxima semana. Amén. Con la ayuda del Señor. Y de esta manera podamos ver con claridad el mandamiento. Y aclaro, mis hermanos, nuevamente,
Pedro no se equivocó, Felipe no se equivocó, Pablo no se equivocó. Ellos entendieron lo que Dios les estaba diciendo, lo que Cristo los estaba mandando a hacer. Pablo mismo dice, yo como perito arquitecto. ¿Sabemos qué significa la palabra perito o perito? Como un cargo. Ustedes han escuchado hablar del peritaje en el registro o en la licencia, ¿no? El peritaje. Ustedes le analizan el peritaje. Es una revisión. El peritaje es como la experiencia, eso tiene unas categorías, ¿sí? Según su experiencia y su profesionalismo le dan un peritaje. Entonces la palabra peritaje la podemos también entender como experiencia, como profesionalismo que tengo para hacer algo. Y Pablo dijo, yo como perito arquitecto. Pablo no dijo, no, es que yo por ahí estoy aprendiendo cositas y estoy más o menos predicando. No, él dijo, yo como perito arquitecto. Pablo sabía lo que era en el Señor. Es decir, él dijo, yo como un arquitecto profesional he puesto el fundamento, el cual es Cristo. Pablo no estaba equivocado. Pablo no estaba improvisando, ni inventando por ahí, ni jugando a ser cristiano. Él estaba claro en las cosas que había recibido. Es más, Pablo ni siquiera recibió el evangelio de Pedro, de Juan y de los demás apóstoles. Directamente del Señor, porque cuando el Señor lo llamó, él se fue allá a la soledad con Dios y de Dios recibió el evangelio. Y la misma Biblia, hablando de Pablo, dice, Pedro, el mismo Pedro dice, el cual ha escrito cosas difíciles de interpretar, las cuales algunos indoctos tuercen para su propia destrucción. Pablo no estaba equivocado, no estaba inventando. Pablo estaba claro en lo que estaba diciendo y bautizó a los hermanos en Éfeso en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que vamos entendiendo cómo es esto y la importancia de invocar el nombre. Y concluyo con esto, hermanos, porque mire, hay la importancia de invocar el nombre. Si yo digo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, yo no estoy invocando el nombre. Es decir, si viene un demonio a mí, ¿cierto? Un demonio, y yo lo voy a reprender y yo le digo, te reprendo, demonio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. El demonio no me va a hacer mucho caso. ¿Sabe por qué? Porque el demonio necesita oír el nombre, pues él es el que trae la autoridad. Pero cuando yo le digo, demonio, en el nombre de Jesús te reprendo, el demonio frena. ¿Sí? Porque si alguien es legalista, es el infierno. Ellos necesitan oír la ley como está. Así que cuando se invoca el nombre de Jesús sobre el demonio, él ahí mismo se detiene. Y usted puede experimentarlo en la vida cristiana. Pero cuando usted en el nombre del Padre, ¿y cuál es el nombre? Porque ellos llaman Padre a Satanás, ¿cierto? Si usted dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, te va a reprender, demonio. Pero ¿de cuál Padre? Porque Padre hay muchos. ¿De cuál Hijo? Porque hijos hay muchos. Y de Espíritus Santos, pues muchos demonios se hacen inclusive llamar así. Pero cuando usted dice, no, demonio, en el nombre de Jesús, el Cristo de Dios, te reprendo. Ay, ya él sabe de quién le está hablando, ¿cierto? Ya él sabe de qué persona le está hablando. Y sabe que tiene que obedecer. Amén. La importancia, mis hermanos, del nombre. Vamos a estar de pie ya. No les voy a ocupar más tiempo, pero vamos a seguir con esto. Porque, hermanos, esto es importante. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra en esta mañana que ha sido enseñada. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús, Señor, oramos, dándote gracias, Dios Todopoderoso. Tuyo es el poder, mi Dios, el reino, la grandeza,